Buenos días. Empezaremos viendo el esquema de la práctica 2 apartado B. Como podéis ver, lo hemos subdividido en tres grupos. Empezaremos con el grupo de iluminación. Aquí hemos puesto una serie de 4 focos rodeando a un objeto, en este caso una mesa de mezclas, y haremos una buena iluminación. Lo siguiente, veremos el montaje de una serie de trípodes. El primer trípode será un trípode profesional, el segundo un trípode, pero en este caso con el sistema Dolly, y por último un trípode plegable. Nos vamos al ajuste de cámara de vídeo, en el cual usaremos la cámara Sony DXC327P, en el cual conectaremos a su CCU mediante un cable multicore. De esta CCU nacerán dos conexiones, la primera a un osciloscopio Hammer HM203.6, en el cual colocaremos una T y pondremos una carga de 75 ohmios para simular una nueva conexión. Y por otro lado lo conectaremos a una matriz Sony PVS88S para gestionar nuestras conexiones. De esta matriz nacerá una nueva conexión hacia un monitor Sony, en el cual veremos reflejado lo que capta la cámara. Aquí podemos ver la mesa de mezclas y cómo hemos colocado los focos. Como podemos apreciar, hay dos a la izquierda y dos a la derecha formando un cuadrado. Ya con los focos encendidos podemos ver una buena iluminación. Aquí tenemos una buena comparación entre la diferencia de tener un objeto con una buena iluminación y un objeto sin ella. Seguimos con trípodes y nos pasamos al trípode profesional. Lo primero será realizar el ajuste de las patas de la siguiente manera. Una vez hayamos ajustado el pie del trípode, lo que haremos será poner la zapata, que será el soporte de la cámara. Lo colocamos y le damos vueltas al tornillo que lleva para que se quede bien fija. Ahora colocaremos la cámara de vídeo encima de la zapata. Para ello deberemos desenroscar la rosca que lleva la zapata y colocar la cámara. Seguiremos con un trípode con el sistema Dolly. Como podemos ver, tiene las ruedas propias de este sistema. Tenemos la rueda bloqueada para evitar que éste se desplace. Seguimos con los seguros de las patas del trípode, que si los quitamos podemos ajustar la altura de esto. Como podemos apreciar, al quitar el seguro de estas patas podemos elevarlas a nuestro gusto. El botón de paneo hace que las manillas sean móviles. Si está para abajo, si lo subimos, se quedarán fijas. Como vemos, también podemos ajustar el ángulo de inclinación con un método muy parecido al anterior. Mediante esta rosca que hay abajo podemos ajustar la movilidad de la cabeza al completo. Para saber si está recta, nos deberemos fijar en la burbuja que nos indica el nivel de inclinación. Cuando ésta esté totalmente horizontal, no habrá ningún ángulo de inclinación. Pasaremos a ver el montaje de un trípode portátil. Podemos ver, como los otros, que se puede ajustar la altura de sus patas a nuestro gusto. También vemos que en este trípode se puede ajustar la altura de la cabeza mediante una manivela y, además, la inclinación de esta mediante el uso de un mango. Y ya por último ponemos su soporte para una cámara. Con esto ya terminamos con los trípodes. Empezaremos con la cámara de vídeo. Ajustaremos el iris de la cámara desde la CCU. Para ello, lo ponemos en manual y en la matriz de conmutación mandamos la señal al osciloscopio y posteriormente lo encendemos. Ya vemos la señal en el osciloscopio. Lo tenemos a una escala de 0,2 voltios y como podemos ver, la señal no alcanza nuestro nivel deseado. Para ajustarlo, nos vamos a la ruleta del iris de la CCU y lo ajustamos hasta ver en el osciloscopio la señal, que debe ocupar unos 5 cuadros, lo que total suma un voltio, que es nuestro nivel deseado. Pasaremos a hacerle a la cámara el balance de blancos, que consiste en poner un objeto blanco delante de la cámara, como por ejemplo un folio, y entonces le daremos al botón de White. Esto sirve para que nuestra cámara tome referencia sobre lo que es un blanco. Ajustaremos el pedestal de negro, que como podéis ver, ajusta el detalle del color negro. Para finalizar con este apartado básico, explicaremos los filtros, también llamados correctores de color. El filtro 3200K hace referencia a 3200 grados Kelvin, lo que sería una temperatura de color cálida. Después tenemos 5600 Kelvin más un 16avo de ND. Esto sería una temperatura de color fría, además de sumarle un 16avo de filtro ND. Este tipo de filtro, denominado de densidad neutra, lo que hace es reducir la cantidad de luz que le entra al sensor,
por lo que además le quitaría luz. Y por último tendremos 5600 Kelvin, lo que sería una temperatura de color fría. Este es el esquema avanzado de la práctica. La cámara Sony CA537P irá conectada mediante un conector BNC hasta una televisión en vídeo compuesto. Desde la misma cámara la conectaremos a una CCU mediante un cable multicore. Por último tendremos que tener un portátil con la carta patrón para ajustar el back focus de la cámara. Lo primero es ajustar la velocidad de obturación de la cámara. Este parámetro configura la velocidad a la que la cámara va captando imágenes. Cuanto mayor sea la velocidad, el iris se cierra con más frecuencia, por tanto, la imagen se verá más oscura cuanto mayor sea esta velocidad. Podemos apreciar en el vídeo lo que ya he explicado. A mayor velocidad, la imagen se oscurece. Como es una imagen estática, la dejaremos en 60, una velocidad baja. Ahora vamos a proceder al ajuste del back focus de nuestra cámara. Para esto necesitaremos la ayuda de una carta patrón. La carta patrón será visualizada en el portátil. El proceso será enfocar la imagen de cerca, con el anillo de enfoque de la cámara. Cuando la alejemos, como estamos viendo, la ajustaremos la imagen con el anillo del back focus. Cuando volvamos a acercar la cámara y hagamos zoom, tendremos que enfocarla pero con el anillo del enfoque. Este proceso deberemos repetirlo hasta que la imagen se quede enfocada cuando la alejemos. Cuando se quede bien enfocada deberemos fijar el anillo del back focus y una vez hayamos fijado el anillo del back focus, vemos cómo acercando y alejando la imagen de la carta patrón queda enfocada. Esto quiere decir que el ajuste del back focus de la cámara es correcto. Ahora vamos a pasar al ajuste de macro. Esto sirve para objetos que están cercanos al objetivo, un plano detalle. Este parámetro se configura con el anillo de macro que se encuentra en la cámara. Podemos apreciar cómo tenemos un buen ajuste de macro, ya que los detalles de un plano cercano se ven bien. Ahora vamos a pasar a ajustar la profundidad de campo, que es la capacidad que tiene una cámara de enfocar un punto y desenfocar el resto. La profundidad de campo se podría decir que es el área de dicho punto. Ahora vemos cómo ajustamos la profundidad de campo. Podemos apreciar que está bien, ya que unas teclas del teclado se ven enfocadas y el resto alrededor desenfocadas.